lo vamos a cuestionar sobre lo que es capacidad y personalidad jurídica. Muy bien. Okay. Yo me llamo Giovanna Carrillo y pues estamos con el licenciado Oscar Becerra. Así es. Muy bueno. ¿Qué es capacidad jurídica? Capacidad jurídica. Pues decía que preguntarle a una abogado que tiene ya algunos años en el ejercicio de la profesión, preguntarle qué es capacidad jurídica es como preguntarle cómo respira, cómo camina, cómo mueve las manos, etc., ¿no? Capacidad jurídica es un concepto jurídico fundamental que debemos tomar en cuenta en todas las relaciones jurídicas, en lo que significa derecho. Es algo que debemos tener impregnado en nosotros de esa manera tan automática como la que le ponía yo como ejemplo, de respirar y de caminar sin darnos cuenta qué músculos movemos, cómo coordinamos las piernas, etc. Básicamente, capacidad no creo que se pueda definir en un concepto unívoco, porque hay que hablar de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y pues, la doctrina consistentemente habla de que la capacidad de goce es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio es la facultad de ejercer derechos y cumplir obligaciones por uno mismo. Y me gusta más cómo lo definía, o si no lo definía, la noción que nos daba Hans Kelsen. Hans Kelsen hablaba de que, o escribía, mejor dicho, bueno, una vez en su cátedra me habló, pero más bien a nosotros nos dejó su herencia escrita, de que la capacidad jurídica es la cualidad de que nuestros actos produzcan consecuencias de derecho. Y ahí, en esa noción o definición de Kelsen, ya podemos involucrar el aspecto potencia de lo que es capacidad y el aspecto acto de la capacidad en ejercicio. Entonces podríamos decir que en síntesis eso es capacidad jurídica, ¿no? Que no la define la ley, obviamente. Pues la ley normalmente no nos da definiciones, no tiene por qué dárnoslas, aunque hay algunos ordenamientos legales que sí nos dan definiciones. Nuestro Código Civil de Chihuahua, y si se va al Código Civil del DF igual, y al de otras entidades federativas y el Código Civil Federal, no le definen lo que es capacidad. Y habla mucho de la capacidad, cada ordenamiento legal que menciono, pero no lo define. Bueno. ¿Qué es personalidad jurídica? Personalidad jurídica. Ahí hay autores que pues no quisiera decir que confunden, porque esta es una cuestión doctrinal. No viene tampoco la definición de persona ni la definición de personalidad en la ley. Y si le pregunta a un notario, lo primero que le va a decir un notario en cuanto a la definición de personalidad es que es el conjunto de elementos que nos permiten constatar la facultad de una persona para actuar en representación de otra. Y de hecho, la mayor parte de las escrituras, cuando hay representación de una persona, ya sea física o jurídica, hay un apartado de personalidad, así le llamamos nosotros. Pero más bien usted se refiere, lo tienen de una clase de introducción al estudio del derecho, y por la primera pregunta, a personalidad jurídica, entendida como el conjunto de cualidades que constituyen a la persona. ¿Cómo se relaciona la capacidad y la personalidad en lo jurídico? ¿Cómo se relaciona qué? La capacidad y la personalidad en lo jurídico. Más bien, yo lo pondría como aquí en la notaría, cómo se relacionan los dos aquí en la notaría. Sí. Yo creo que la pregunta está formulada así, porque, como decía hace un rato, a veces en doctrina hay quien confunde, o en la práctica, inclusive abogados, el concepto de capacidad con el concepto de personalidad. Pero, como ya dijimos, capacidad es un atributo de la personalidad, es un atributo de la persona, para hablar con más propiedad. Y para distinguir una de otra hay que tomar en cuenta la característica de subjetividad. La persona, en su calidad de sujeto del derecho, tiene capacidad,
de goce y pues en su mayor parte de ejercicio, ¿no? Así que no sé si con esto da por contestada la respuesta, Sí. o si la pregunta, o si necesita algún otro dato. Pero cómo se relaciona, pues en ese sentido, de que la capacidad es un atributo de la personalidad, que a veces en la práctica y yo en doctrina se confunden, pero que en realidad son conceptos diferentes, y el nexo es la subjetividad del sujeto de derecho que tiene la capacidad y eventualmente la personalidad. ¿Cómo aplica usted la capacidad y la personalidad jurídica en su vida cotidiana? En mi vida cotidiana. Por eso no le respondí. Su pregunta hablaba de que particularmente como notario, como que ya eran como dos preguntas en una. Pero aquí sí le puedo decir, como notario y como abogado en general, pues al principio es como, le estoy diciendo que no estoy consciente de eso porque es un concepto jurídico fundamental. Estamos hablando de los dos, de la capacidad y personalidad, pero los aplico a diario muchísimo. Pues no sé si valga la pena entrar en ejemplos, pero podríamos hablar de una sucesión y llega una persona que tiene capacidad de goce y ejercicio para pedirme que abra una sucesión. La tramitación de una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria de manera extrajudicial ante mí, y pues lo primero que yo pondero hasta de manera subconsciente es si la persona que está compareciendo tiene capacidad para abrir la sucesión, y para tener capacidad pues tiene que ser albacea designado en un testamento, o tiene que ser un familiar, si es que se trata de recursos sucesorios testamentario, un cónyuge supérstite o un hijo. Pero fue lo primero que hago, y la verdad es que es refrescante que pregunte todo esto, porque uno no lo hace de la manera inconsciente, ¿no? Sí. Igualmente un condominio, si le dicen, pues formaliza la constitución del régimen de propiedad en condominio. Los condominios no tienen personalidad jurídica, entonces ¿quién tiene la capacidad de constituir un régimen de propiedad en condominio? Tendrá que ser un propietario, ¿no? O un conjunto de copropietarios del predio al cual se va a sujetar el régimen de propiedad en condominio. Pero es muchísimo lo que lo aplico, tanto el concepto de capacidad como el de personalidad. Si en algún lado lo usamos mucho es en una notaría, es realmente impresionante. Y ahora que acabamos de terminar el mes del testamento, pues ya no se diga. En el acto jurídico por excelencia tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la capacidad de la persona que está compareciendo ante nosotros por tener el testamento, es extrema, ¿no? ¿Qué beneficios le ha traído aplicar la capacidad y personalidad? ¿Qué beneficio me ha traído? Pues como les explico, yo lo hago de manera automática, como si respirara, como si caminara y no estuviera consciente de cómo lo hago, si me estoy probando. Realmente creo que en el ejercicio del derecho ¿me está molestando el ruido hoy? El ejercicio del derecho es muy saludable, pues este favor que me están haciendo de recordar estos conceptos jurídicos fundamentales, porque pues es importante al recordarlos reevaluar lo que está uno haciendo y estar seguro de que no estoy caminando chueco, reprobado o tropezando sin darme cuenta, ¿no? Así que beneficios pues son conceptos abstractos, no le podría decir que me benefician per se, me benefician en cuanto que los conozco, y que en un momento algún maestro como el de ustedes, pues si no llego al extremo de mandarme a hacer una entrevista como esta, de alguna otra manera, pues así como con un ladrillo, estuvo metiéndomelo para que lo tuviera tan empapado, que lo haga de forma automática. Pero pues ese beneficio es fundamental, manejar estos conceptos jurídicos para un abogado. Si no los domina, si no sabe qué es la capacidad, cuáles son los casos de incapacidad general, cuáles son los casos de incapacidad especial, cuáles son los atributos de la personalidad,